En las polvorientas profundidades de un archivo privado en Virginia Beach, entre documentos amarillentos por el tiempo y fotografías descoloridas, un descubrimiento extraordinario aguardaba en silencio por más de 8 décadas. El manuscrito, cuidadosamente preservado en una caja de madera marcada solo con las iniciales S y la fecha 1944, contenía las palabras más íntimas y reveladoras de Edgar Cayce, el hombre que dedicó su vida a desentrañar los misterios del alma humana a través de sus estados alterados de conciencia. La entrevista había sido conducida por un periodista discreto en los últimos meses de vida de Cayce, cuando el peso de los años y de las visiones ya no permitía más subterfugios ni diplomacia. Era un hombre cansado pero aún luminoso que finalmente se permitió hablar no como el profeta dormido que el mundo conocía, sino como un ser humano que había caminado por las fronteras entre dos mundos durante toda su existencia. Las páginas mecanografiadas revelaban no solo sus experiencias más profundas con el más allá, sino también sus convicciones más íntimas sobre la naturaleza del alma, la continuidad de la conciencia después de la muerte y el papel divino que gobierna toda la creación. Durante décadas esta entrevista permaneció oculta, considerada demasiado revolucionaria para su época, demasiado perturbadora para las convenciones religiosas establecidas. Los guardianes de su legado temían que sus palabras pudieran ser malinterpretadas o utilizadas de forma inadecuada por aquellos que no comprendían la profundidad de su viaje espiritual. Pero ahora, cuando la humanidad se encuentra más receptiva a los misterios de la conciencia y la trascendencia, estas revelaciones finalmente pueden emerger de las sombras donde se mantuvieron por tanto tiempo. Edgar Cayce había pasado toda su vida navegando entre dos estados del ser, el hombre simple y humilde de Hopkinsville, Kentucky, y el canal a través del cual fluían conocimientos que trascendían los límites de la experiencia humana común. En aquellos últimos días de 1944, mientras observaba las hojas de otoño danzar más allá de su ventana, comprendió que el velo entre los mundos se había vuelto casi transparente para él. Las visiones que antes llegaban solo durante sus trances mediúmnicos ahora susurraban constantemente en su conciencia despierta, como si el propio universo estuviera preparándolo para la transición que se aproximaba. Durante la entrevista, Cayce reveló cómo sus primeras experiencias con el más allá habían moldeado toda su comprensión de la existencia. Aún niño, podía ver y conversar con familiares fallecidos que aparecían en su presencia con la misma naturalidad con que conversaba con los vivos. Estas visiones no estaban embargadas por miedo o extrañeza. Por el contrario, traían una sensación de continuidad y amor que trascendía la aparente finalidad de la muerte física. Describió cómo su abuela, fallecida cuando él tenía solo 7 años, continuaba visitándolo regularmente, ofreciendo consejos y consuelo durante los momentos más difíciles de su juventud. Lo que más impresionaba a Cayce era la percepción de que aquellos que habían partido no estaban realmente ausentes, sino simplemente existiendo en una frecuencia diferente de la realidad. Comparaba esta experiencia con el sonido de una emisora de radio que, aunque siempre transmitiendo, solo puede ser escuchada cuando sintonizamos en la frecuencia correcta. La muerte, explicaba, no era el fin de la conciencia, sino una transformación, un cambio de sintonía a una dimensión donde el alma continuaba su viaje de crecimiento y aprendizaje. Durante sus sesiones de lectura psíquica, Cayce frecuentemente accedía a información sobre vidas pasadas y futuras, pero fue solamente en sus últimos años que comenzó a comprender verdaderamente lo que esas visiones revelaban sobre la naturaleza eterna del alma. Describió cómo, durante el estado de trance, su conciencia viajaba a través de capas de realidad, cada una más sutil y luminosa que la anterior. En esas jornadas, encontraba no solo las almas de aquellos que había conocido en esta vida, sino también seres de luz que parecían servir como guías y maestros en el proceso de evolución espiritual. Una de las revelaciones más profundas de Cayce durante esta entrevista final fue su descripción detallada de lo que sucede en el momento de la muerte.
Explicó que la transición está precedida por señales sutiles que solo aquellos sintonizados con las frecuencias espirituales pueden percibir. En las semanas que anteceden a la partida, el alma comienza a desprenderse gradualmente del cuerpo físico, creando momentos de lucidez expandida, donde la persona puede ver simultáneamente este mundo y el próximo. Durante esos momentos, es común que los moribundos vean familiares fallecidos esperando por ellos, no como fantasmas o apariciones, sino como presencias reales y amorosas, preparadas para auxiliar en la transición. Kayse reveló que había presenciado este proceso innumerables veces, tanto en sus visiones como en la vida real, y que cada muerte era única como una huella digital espiritual. Algunas almas partían suavemente, como si simplemente se durmieran para despertar en otro lugar. Otras resistían, apegadas a las experiencias terrenas, y necesitaban más tiempo y asistencia para comprender que el viaje continuaba más allá del cuerpo físico. Describió cómo los guías espirituales trabajan pacientemente con cada alma, respetando su ritmo y su necesidad de comprensión antes de proseguir a los próximos estadios de la existencia. Lo que emergía de las palabras de Kayse era una visión de la muerte no como un evento aislado y terrible, sino como parte de un proceso continuo de crecimiento y transformación. Hablaba de dimensiones de existencia organizadas como escuelas de aprendizaje, donde las almas continúan evolucionando y desarrollando aspectos de sí mismas que no pudieron ser plenamente explorados durante la vida física. Cada plano de existencia ofrecía oportunidades específicas de crecimiento, desde la cura de traumas emocionales no resueltos hasta el desarrollo de capacidades creativas y espirituales que trascienden las limitaciones de la materia. Durante la entrevista, Kayse también compartió sus visiones sobre la naturaleza de Dios y del universo. Para él, el Creador no era una entidad distante y juzgadora, sino una fuerza de amor incondicional que permeaba toda la existencia. Describió a Dios como una conciencia infinita, de la cual todas las almas individuales eran emanaciones, conectadas eternamente a la fuente a través de un hilo dorado de luz que nunca podría ser roto. La conexión y el más allá. Esta conexión explicaba por qué las personas tienen intuiciones, inspiraciones y momentos de gracia que parecen venir de más allá de su propia comprensión consciente. El universo, en palabras de Kayse, era un organismo vivo y consciente, donde cada alma desempeñaba un papel único en la sinfonía cósmica de la creación. Explicó que las leyes que rigen el crecimiento espiritual son tan precisas como las leyes de la física, pero operan en dimensiones de la realidad que la ciencia aún no ha aprendido a medir. El karma, por ejemplo, no era un sistema de castigo, sino un mecanismo de equilibrio que permitía a las almas experimentar todas las facetas de la existencia humana a lo largo de múltiples encarnaciones. Una de las revelaciones más conmovedoras de Kayse fue su descripción de los encuentros que esperan a cada alma después de la muerte. Habló de reuniones familiares que trascienden todas las barreras temporales, donde los abuelos encuentran a nietos que aún no han nacido, donde amigos de vidas pasadas se reconocen instantáneamente, y donde el amor que parecía perdido por la muerte se redescubre en su forma más pura y eterna. Estas reuniones no ocurren solo una vez, sino que constituyen una parte continua de la existencia en el más allá, donde las relaciones verdaderas continúan creciendo y profundizándose a través de dimensiones infinitas de experiencia. Kayse reveló que había presenciado muchas de estas reuniones durante sus trances y que siempre estaban caracterizadas por una alegría y una sensación de plenitud que no tenían paralelo en la experiencia terrenal. Describió cómo las almas se reconocen no solo por los vínculos emocionales que compartieron, sino por una resonancia energética única que persiste a través de todas las formas de existencia. Era como si cada alma tuviera una firma vibracional distintiva que permanecía constante independientemente del cuerpo físico que habitara o de la dimensión en que existiera. Durante sus últimos meses de vida, Kayse
experimentó una intensificación dramática de sus percepciones espirituales. Comenzó a recibir visitas regulares de seres que describió como maestros ascendidos, entidades que habían completado sus jornadas de aprendizaje terrenal y ahora servían como guías para otras almas en evolución. Estos seres no aparecían como figuras físicas, sino como presencias luminosas que se comunicaban a través de la transmisión directa de conocimiento y amor. Comenzaron a preparar a Kaise para su propia transición, mostrándole destellos de los trabajos que continuaría realizando al otro lado del velo. Lo que más impresionaba a Kaise en estas comunicaciones era la revelación de que la muerte no interrumpe el servicio que un alma puede prestar a la humanidad. Por el contrario, a menudo amplía esa capacidad, permitiendo que el alma trabaje de maneras más sutiles, pero igualmente poderosas. Se le mostró cómo muchas de las inspiraciones, invenciones y descubrimientos que benefician a la humanidad son en realidad el resultado de colaboraciones entre almas encarnadas y desencarnadas, trabajando juntas a través de las barreras dimensionales para promover el progreso y la evolución de la conciencia humana. Kaise también reveló sus visiones sobre el propósito último de la existencia humana. Según él, cada alma es enviada a la Tierra con misiones específicas de aprendizaje y servicio, y estas misiones son cuidadosamente planeadas antes de la encarnación en colaboración con guías espirituales y otros miembros de lo que él llamaba familia del alma. Algunas almas vienen principalmente para aprender a través de experiencias personales, otras para enseñar con el ejemplo, y aún otras para servir como catalizadores de cambio y crecimiento para aquellos a su alrededor. Lo que hacía cada vida preciosa, explicaba Kaise, era que ninguna experiencia humana, por más simple o desafiante que pareciera, era desperdiciada. Cada momento de alegría, cada lágrima derramada, cada acto de bondad y cada lección aprendida a través del dolor contribuía al crecimiento no solo del alma individual, sino de la conciencia colectiva de la humanidad. Era como si cada vida fuera una nota única en una sinfonía cósmica que estaba siendo compuesta a través de los eones, con cada alma contribuyendo con su propia frecuencia armónica a la música universal. Durante la entrevista, Kaise compartió una experiencia trascendental que había ocurrido solo unas semanas antes. Mientras meditaba en su oficina, sintió que su conciencia era súbitamente elevada a una dimensión de la realidad que trascendía todo lo que había experimentado anteriormente. En ese estado, se encontró en la presencia de lo que solo podía describir como la propia fuente de la creación, una luz de amor y sabiduría tan intensa que inicialmente temió ser consumido por ella. Pero en lugar de destrucción, experimentó la sensación más profunda de regreso a casa que jamás había conocido. En esa luz, comprendió que todas las divisiones y separaciones que caracterizan la experiencia humana son ilusorias y que, en última instancia, existe solo una conciencia, una vida, un amor manifestándose a través de infinitas formas y expresiones. Vio cómo cada alma es simultáneamente una gota individual en el océano de la existencia y el propio océano experimentándose a través de la perspectiva única de esa gota. En esta visión culminante, Kaise comprendió que la vida y la muerte son simplemente diferentes fases de un proceso eterno de expansión de la conciencia. El alma nunca nace y nunca muere. Simplemente se mueve a través de diferentes vehículos de experiencia, recolectando sabiduría y amor a lo largo de un viaje que no tiene fin. El cuerpo físico es solo uno de los muchos instrumentos que el alma utiliza para explorar las posibilidades infinitas de la creación. Así como un músico puede tocar diferentes instrumentos para expresar la misma música divina que resuena en su corazón. Cuando se le preguntó cómo las personas pueden prepararse para su propia transición, Kaise ofreció consejos simples pero profundos. Enfatizó la importancia de vivir cada día con amor, compasión y servicio a los demás, ya que son estas cualidades las que determinan la naturaleza de la experiencia después de la muerte. Un alma que ha cultivado el amor incondicional durante su vida terrenal encontrará dimensiones de belleza y alegría más allá de cualquier descripción,
Mientras que un alma dominada por el miedo, el odio o el egoísmo puede inicialmente encontrarse en estados de confusión y aislamiento hasta que aprenda a abrir su corazón a la luz. Vizcapos entrevista con Nómedo Individuo. Él también habló sobre la importancia de la oración y la meditación como prácticas que ayudan al alma a familiarizarse con las frecuencias espirituales mientras aún está en el cuerpo físico. Estas prácticas sirven como ensayos para la muerte, permitiendo que la conciencia aprenda a operar independientemente de las limitaciones materiales. Cuanto más una persona desarrolle su conexión con lo divino durante la vida, más suave y consciente será su transición a los reinos espirituales. Nómedo Individuo reveló que en los últimos años había comenzado a recibir visitas de personas que aún no habían muerto, pero cuyas almas viajaban hasta él durante sueños o estados alterados de conciencia, buscando orientación sobre cuestiones espirituales profundas. Estas experiencias confirmaron su creencia de que la comunicación entre mundos no es solo posible, sino que es una parte natural de la existencia humana que la mayoría de las personas simplemente no reconoce, debido al condicionamiento cultural y a las limitaciones de la mente racional. Describió cómo muchas personas, especialmente durante momentos de crisis o transición en sus vidas, reciben visitas de seres queridos que ya partieron. Estas visitas raramente son apariciones en el sentido tradicional, sino más bien expresiones de amor continuo y ofrecimientos de apoyo y guía. Los muertos, explicaba Nómedo Individuo, no están separados de los vivos por una barrera impenetrable, sino que simplemente existen en una frecuencia diferente de la realidad, como colores en el espectro de la luz que normalmente no podemos ver. Una de las revelaciones más conmovedoras de Nómedo Individuo fue su descripción de cómo los niños que mueren jóvenes son recibidos en el más allá. Explicó que estas almas son inmediatamente abrazadas por una comunidad especial de instintos, seres amorosos que se especializan en el cuidado y desarrollo espiritual de los jóvenes. Lejos de estar privados de crecimiento y experiencia, estos niños continúan aprendiendo y evolucionando en ambientes de pura alegría y amor, frecuentemente sirviendo como mensajeros especiales entre los mundos debido a la pureza natural de sus corazones. Nómedo Individuo también habló sobre el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte, que había presenciado innumerables veces a través de sus lecturas psíquicas. Explicó que estas experiencias son vislumbres genuinos de los reinos espirituales ofrecidos a las almas como regalos de gracia para fortalecer su fe y reducir su miedo a la muerte. Cada experiencia cercana a la muerte es única, porque está adaptada a las necesidades específicas del alma y a los símbolos y conceptos que mejor comunicarán la verdad espiritual a esa persona en particular. Durante la entrevista, Nómedo Individuo también abordó la cuestión de las mascotas y su destino después de la muerte. Con una sonrisa amable, reveló que el amor verdadero trasciende las barreras de especie y que los animales que formaron vínculos profundos con seres humanos efectivamente continúan existiendo en dimensiones espirituales, donde esas conexiones pueden ser renovadas y celebradas. Describió cómo había presenciado innumerables reuniones jubilosas entre personas y sus animales de compañía en el más allá, confirmando que el amor es la fuerza que une todas las formas de vida consciente. A medida que la entrevista llegaba a su fin, Nómedo Individuo compartió una última visión que había recibido sobre el futuro de la humanidad. Él vislumbró una época en que la comunicación entre mundos se volvería tan natural como la comunicación entre diferentes países en la Tierra. La ciencia, dijo él, eventualmente desarrollaría instrumentos capaces de medir y mapear las dimensiones espirituales, confirmando científicamente aquello que los místicos siempre han sabido intuitivamente. Esa era dorada de la humanidad, según Nómedo Individuo, estaría caracterizada no solo por el avance tecnológico, sino por el florecimiento de la sabiduría espiritual. Las personas aprenderían a vivir en armonía consciente con las leyes espirituales que gobiernan la existencia, creando una civilización basada en el amor,
la compasión y el reconocimiento de la unidad fundamental de toda la vida. La muerte perdería su terror porque sería comprendida como una transición natural, no diferente de mudarse de una casa a otra más bella y espaciosa. En las últimas palabras registradas de esta entrevista histórica, Nómedo Individuo ofreció un mensaje de esperanza y aliento para todos aquellos que luchan con el miedo a la muerte o el dolor de la pérdida. Él recordó que cada persona es una expresión única y eterna de lo divino, dotada de un propósito sagrado que trasciende cualquier limitación física o temporal. La vida, en todas sus formas y manifestaciones, es una oportunidad preciosa de crecimiento, aprendizaje y servicio, pero no es el fin del viaje del alma. La muerte, explicó él una última vez, es simplemente una graduación, una transición de una escuela de aprendizaje a otra más avanzada. Las lecciones aprendidas, el amor dado y recibido, la sabiduría adquirida a través de tanto alegría como sufrimiento, todo esto permanece como tesoros eternos del alma que ninguna muerte puede destruir. Y aquellos que amamos nunca están realmente perdidos para nosotros, sino simplemente continuando su viaje en una frecuencia de existencia que algún día nosotros también conoceremos. Cuando la grabadora finalmente fue apagada en aquel día de diciembre de 1944, Nómedo Individuo sonrió pacíficamente, como si un gran peso hubiera sido removido de sus hombros. Pocos meses después, él haría su propia transición a los reinos sobre los que había hablado con tanta convicción y amor. Pero sus palabras permanecieron preservadas en secreto por décadas, esperando el momento correcto para emerger y ofrecer consuelo, esperanza y sabiduría a una humanidad lista para abrazar las verdades más profundas sobre la naturaleza eterna del alma y la continuidad infinita del amor. Ahora, más de 80 años después, estas revelaciones finalmente salen a la luz, no como curiosidades históricas, sino como recordatorios atemporales de que somos más que cuerpos físicos navegando por una existencia temporal. Somos seres espirituales eternos, embarcados en un viaje cósmico de descubrimiento y crecimiento que trasciende cualquier limitación que podamos imaginar. Y en este viaje nunca estamos verdaderamente solos, pues somos todos hilos en la misma alfombra dorada de la creación, unidos por el amor y destinados a retornar conscientes a la fuente de donde venimos.